Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Efraín Farías Cisneros es médico cirujano egresado de la Facultad Mexicana de Medicina, Universidad La Salle, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Ciencias Médicas, programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, UNAM, Cirugía Ortopédica, Hospital Español UNAM, Cirugía de mano y reconstructiva de extremidad superior y microcirugía, 2011-2013, Instituto Nacional de Rehabilitación, UNAM, 2015-2017, Christine McLaren Institute, University of Lausanne. Es miembro de Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano y Microcirugía, Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, Colegio Mexicano de Ortopedia, Cuerpo Médico ABC, Asociación Médica del Hospital Español, American Society for Surgery of the Hand, Asociación Argentina de Cirugía de Mano y Reconstructiva del Miembro Superior, Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología. El doctor Farías hablará sobre uso de la tomografía en el diagnóstico y la planificación quirúrgica en las fracturas de radio distal. Hola, saludos a todos. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y a su mesa directiva por su invitación a este congreso. Como todos sabemos, Coles en Escocia en 1814 describió el mecanismo de lesión de las fracturas radiodistal y nos decía que las secuelas de estas fracturas llegaban casi al 80% y que lo más común era una deformidad en dorso de tenedor con una supinación dorso-radial del fragmento distal de la fractura radiodistal. Esto es como un dibujo de una rosa. Para 1993, Diego Fernández nos describe su excelente clasificación basada en el mecanismo de lesión, pero continuamos nosotros con pictogramas en una sola dimensión. Cuando nosotros vemos una radiografía, tratamos de imaginarnos una estructura tridimensional de acuerdo a su densidad y a la radiopacidad o la radioclaridad que nos muestra el estudio. Gracias a esto, Medoff en su publicación en Hand Clinics en el 2005 nos habla de la evaluación radiográfica esencial en fracturas radiodistal y nos habla de un sistema de clasificación por fragmentos en donde menciona el borde volar, el borde cubital de la columna media, la columna radial, la pared dorsal y una parte central. Este trabajo es extraordinario, en el cual nos describe cómo podemos nosotros evaluar en radiografías convencionales todas estas estructuras y basar nuestro tratamiento en él. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde tuve la oportunidad de hacer la alta especialidad del 2011 al 2013 y después trabajar en el servicio de cirugía de mano durante el 2015, nosotros tenemos un protocolo de fracturas radiodistal en donde tomamos una tomografía computada a todas las fracturas graves, radiografías bilaterales y densitometría ósea en los pacientes de fractura radiodistal. Muy bien, para el 96 Rickley y Regazzoni describieron las tres columnas en donde dividimos el radio distal o la muñeca en la columna media, en la columna radial y en la columna cubital, y donde se describe que en la columna media suele haber dos fragmentos grandes, uno dorsal y uno palmar, para caracterizar las fracturas radiodistal. Como lo vemos aquí, es importante recordar que la columna radial
da la fosa del escafoides para articularse con el escafoides, la columna media la fosa semilunar que se articula con el semilunar, y también nos da la fosa sigmoidea que se articula con la cabeza del cúbito. Muy bien, basados en estas teorías de Rickley y Regazzoni, se propusieron el uso de placas de fragmento específico, las cuales en un inicio se proponían colocar de forma dorsal, que es donde tenemos un acceso hacia la parte más distal del radio, sin provocar tendinitis en los flexores. Y llegó a revolucionar la placa palmar bloqueada. Esta placa palmar, que fue en muchos aspectos diseñada y popularizada por Jorge Orbay, nos habla de la línea de aguas o watershed line, la cual es la línea que nunca debemos de pasar hacia distal para evitar lesión de los tendones. Aún así se ha visto que con las placas sin rebasar esta línea puede haber lesión del flexor pollicis longus. Sin embargo, esta placa revolucionó el tratamiento de las fracturas radiodistal. Pero ahora podemos ver la rosa en una forma tridimensional y nos ha ayudado enormemente en el manejo y tratamiento de estas fracturas. Por ejemplo, una fractura de la columna media, que es bastante fácil de diagnosticar, estos estudios tomográficos en tercera dimensión nos pueden dar el desplazamiento y el tamaño del fragmento. Más adelante, Gregory Bain en el 2013 nos habló de las unidades osteoligamentarias, y si ustedes ven del lado izquierdo, están en rojo representadas las inserciones de los ligamentos más importantes radiocarpales. Esto Bain le llamó las unidades osteoligamentarias y está totalmente relacionado con los fragmentos articulares en una fractura compleja de radiodistal. Él describió con este estudio los patrones de trazo de fractura más frecuentes en esos fragmentos radial, dorsal y palmar. Después, centrados en estos estudios de Gregory Bain, Brink y Rickley, propusieron una evaluación de los patrones de fractura radiodistal por tomografía computada en un concepto de las 4 esquinas. Esto nos habla de los cortes axiales y sagitales del ATAC, son muy útiles, y en el caso de los cortes axiales nos ayuda a ver si hay separación en la fosa semilunar en los fragmentos dorsal y volar. Entonces, la primera esquina es la esquina radial en verde, la segunda es la esquina dorsal en azul y generalmente es pequeña y da múltiples fragmentos. La columna volar representada en morado, que tiende a desplazarse hacia proximal y hacia volar por la inserción del ligamento radioescafo semilunar radio semilunar corto, y la columna cubital, la cual frecuentemente no está involucrada, pero que a menudo se desconecta del resto de las columnas. Y esto nos da 8 patrones de fractura. Ellos nos recomiendan que en la proyección sagital, en una imagen sagital, nosotros busquemos la esquina clave, que es el fragmento que va a tener relación directa con el hueso carpal. Entonces, hacia donde esté el semilunar desplazado es la esquina clave que nosotros vamos a describir. Y como ven, a la extrema derecha hay algunas fracturas que no tienen ningún desplazamiento ni hacia palmar ni hacia dorsal, y no cumplen esta regla. Sin embargo, nos ayuda el tratamiento. Por ejemplo, aquí la esquina clave es la dorsal, y entonces el tratamiento generalmente es reducir la parte que esté desplazada o que esté provocando la luxación del carpo. Lo mismo en este caso, nosotros tenemos las lesiones y vemos que la esquina clave es la dorsal cubital, y entonces se da el tratamiento en ese sentido.
O en este caso tenemos una esquina clave palmar bastante grande con un desplazamiento de todo el carpo, y entonces con una placa para sostener este fragmento suele ser suficiente. Por último, Hittinger este año trata de aumentar estas consideraciones basadas en la tomografía para dar algunos consejos en el tratamiento de las fracturas radiodistal. Si recordamos, la fila proximal del carpo tiende a desplazarse en espiral, el escafoides tiende a la flexión, mientras que el semilunar y el piramidal tienden a la extensión y detienen al escafoides. Y toda la fila proximal del carpo tiende hacia la desviación cubital y hacia la desviación volar debido a la forma de la superficie articular del radio, y los ligamentos extrínsecos son los que nos mantienen el carpo en su sitio. Cuando nosotros tenemos una carga axial sobre la muñeca, van a depender muchos factores para el tipo de fractura, pero cuando la conminución es muy importante dorsal y la fuerza es extremadamente grande, el ligamento radiosemilunar corto en la parte palmar va a actuar de banda de tensión, va a jalar el fragmento volar como se ve del extremo derecho y va a aumentar la conminución dorsal y puede multifragmentar incluso la superficie articular dorsal. También es importante saber que dependiendo de la disposición de la muñeca durante la caída, es si vamos a tener una fractura en una u otra columna, en el plano coronal o en el plano sagital. Podemos tener fracturas dorsales o palmares dependiendo de hacia dónde el semilunar va a impactar la superficie del radio. Entonces, con esto Hittinger nos habla del fragmento clave, que va a estar muy relacionado a las inserciones ligamentarias sobre el extremo distal del radio, y nos habla de fracturas tipo y fracturas atípico. En las tipo podemos nosotros identificar un fragmento clave, como en este el fragmento clave radial, el fragmento clave palmar, el fragmento clave dorsal, que puede ser muy pequeño o puede ser muy grande, dependiendo de lo que hemos visto anteriormente, y que la tomografía nos ayuda a caracterizar de forma adecuada. Ellos nos hablan de un fragmento clave central, que esto es nuevo en esta clasificación tomográfica, y también nos habla de las fracturas que son atípicas, que no tienen ningún fragmento clave, como el cizallamiento distal, en donde toda la superficie articular se desplaza, las fracturas en tres partes, las fracturas conminutas, en donde no se puede caracterizar bien las unidades osteoligamentarias descritas por Gregory Bain. Y entonces, lo que concluye y es bastante interesante y que debemos de poner en práctica es los requisitos para una adecuada clasificación van a ser radiografías, tomografía, si es posible una tomografía en tercera dimensión, pero lo que yo agrego y es muy importante es conocimiento anatómico y biomecánico y la experiencia del cirujano, como en este caso clínico que preparó el doctor Roberto Parellón, residente del hospital, donde tenemos un paciente de 43 años, quien se cae de una motocicleta en movimiento, inicia con dolor inmediato que se exacerba sobre todo a la pronosupinación, tiene edema en la región dorsal de la muñeca derecha, limitación funcional por dolor, dolor en el dorso de la muñeca y un estado neurovascular normal. En las radiografías nosotros vemos una AP y una lateral con escasos datos de lesión ósea. Si nosotros hacemos un acercamiento se ve un escalón articular en la radiografía lateral con muy poca separación, pero si nosotros vemos la tomografía, vemos que está la columna radial afectada. En la sagital vemos un pequeño fragmento cubital dorsal, y en las axiales nosotros confirmamos esto. Por último, en la tomografía 3D vean cómo se caracteriza perfectamente la lesión tanto del estiloides radial como del fragmento dorsal
de la columna media, por lo que hicimos este diagnóstico y vimos que el fragmento clave era el dorsal. Y se hace una RAFI con una placa dorsal para cada fragmento, placas 2, 4 del paramano, y hacemos una fijación específica de los fragmentos que están desplazados. Al mes posquirúrgico el paciente está adecuadamente respondiendo con muy buenos arcos de movilidad un mes después de la cirugía. Entonces, como conclusión, es crucial conocer la anatomía y la biomecánica, tratar de investigar la posición de la muñeca con respecto al radio durante la lesión, acordarnos del papel de los ligamentos palmares y dorsales, radiocarpales y cúbitocarpales, para evitar una luxación secundaria en el postoperatorio, reconocer los fragmentos clave. Las líneas de fractura se sitúan generalmente entre las inserciones de los diferentes ligamentos extrínsecos y forman unas unidades osteoligamentarias que nos van a ayudar para hacer reducciones específicas. La clasificación que orienta el tratamiento se basa en el entendimiento biomecánico, no solo ver la tomografía, y al reconocer los fragmentos clave nos va a ayudar a seleccionar los implantes más específicos y eficientes para cada tipo de fractura y el abordaje quirúrgico más apropiado. Muchas gracias por su atención.